momento me vuelven a llevar como otras 3 cuadras hasta enfrente de la catedral y me meten a un coche de civil que, por cierto, acabamos de reconocer, es un neón plateado que, bueno, en ese momento no recuerdo sus placas, pero lo más seguro es que no llevaba placas porque varios no llevaban. Y me meten a este coche junto con un maestro y más o menos 3 tipos rodeándonos para no poder salir del coche. Nos tuvieron ahí adentro del coche sin arrancar como unos 5 minutos, pero todo esto fue muy largo porque entre los judiciales se preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? No, pues que tenemos que esperar que traigan el coche y que las unidades estaban poniéndose de acuerdo, y bueno, fueron casi, yo calculo como media hora de jaloneos y de tenernos arrastrados y en exhibición, porque también fue como exhibir lo que le podía pasar a la demás gente que trate de defender los derechos humanos. Ahora, como organización de derechos humanos, bueno, ahorita nos das a conocer que gritas tu nombre. Yo creo que eso es una recomendación cuando existe un movimiento de represión, pero en lo general, ¿qué experiencia nos puede dar este tipo de situación que vivieron los maestros el 10 de junio? ¿Qué recomendaciones sobre esta experiencia se les puede dar? Ahí creo manejaron ustedes distintos términos: provocación, manejaron la cuestión de la represión directa y cómo inhibir. ¿Se puede inhibir en ese momento una represión? ¿Ustedes consideran que cuando está la fuerza pública estén deteniendo a las personas, podría inhibir algo? ¿De tomar fotografías, de tomar video? ¿Creen ustedes que inhiba un poco la prepotencia que muchas veces las autoridades cometen en contra de los movimientos sociales? Pues yo creo que, por un lado, más que inhibir, se documenta, ¿no? Nosotros después del 10 de junio vimos lo importante que fue todo lo que hay de fotografías, video, y lo que hubo no solamente en los momentos más fuertes de la represión, sino antes, porque entonces se puede identificar que hay algunos sujetos como el de la máscara, que unos minutos antes estaba sin máscara y con la misma playera, ¿no? Sí. Y había otros momentos, por ejemplo en la sección 51, antes de ese desalojo del 10 de junio, en los que la presencia, en este caso del nodo, sí sirvió para contener una agresión más fuerte, ¿no? Después, el tratar de contenerlo, pues se nos vino encima a nosotros, ¿no? Pero creo que sí funcionó, hasta cierto punto se pudo contener en alguna medida, pero luego también ahí entra, según la intensidad de la represión, qué tipo de respuestas implementar o qué tipo de estrategias, ¿no? No sé. Me parece que o sea, la represión, lo que se ve el 10 de junio es resultado de un proceso largo, ¿no? O sea, las represiones no son de repente, ocurre una marcha y cae la policía. Claro. Normalmente no ocurren así, sobre todo cuando es un movimiento, ¿no? Lo que hemos visto es, desde que inicia un movimiento, inician las estrategias para frenar, ¿no? Entonces son toda una serie de cuestiones que se van preparando desde las estructuras de poder que quieren frenar ese movimiento, o frenar o apagar ese descontento, o callar esa protesta, y va en ascenso, ¿no? O sea, primero es presiones, intentos de cooptación, intentos de corromper el movimiento, como muchas cuestiones que van minando. Luego es destruir su imagen pública, ¿no? Los maestros son flojos, los campesinos son necios, no quieren el desarrollo. Exacto. Entonces es ir construyendo una imagen negativa y ir preparando el terreno jurídico, ¿no? Para que, si las negociaciones, si las primeras etapas que significan un costo político pequeño, ¿no? Porque es mejor que el líder se venda y diga ya está, el movimiento se acabó y se solucionó, a tener que enfrentar una represión. Para quien la ejerce, la represión es políticamente más costoso el 10 de junio que si hubieran podido apagar el movimiento 6 meses antes, ¿no? Claro, sí. Entonces es como un proceso ascendente de establecer estrategias jurídicas que permitan fincar delitos, ¿no? A los líderes o a la gente que está en el movimiento, para generar miedo, ¿no? Ir tratando de desbaratar el tejido organizativo
y generar una imagen pública propicia para que si en algún momento hay que meter a la policía, bloquear gente y detener personas, la gente diga, pues sí, es el movimiento, es una bola de vándalos, una bola de... Ahora, para eso, pues hay la estrategia en contra, ¿no? Que es mostrar, informar, comunicar la legitimidad de lo que, por lo que está luchando el movimiento, de qué es lo que está haciendo, que otras organizaciones se vayan enterando de por qué se está luchando, qué significa, qué está ocurriendo, cuál es la actitud del Estado frente a esa protesta o frente a esa propuesta también. Y bueno, y ir preparando la situación jurídica, o sea, irse haciendo de las herramientas necesarias para enfrentar la represión en la forma que ocurra y cuando ocurra, ¿no? Porque es casi inevitable para un movimiento, para una protesta, que no venga algún tipo de represión, ¿no? Aquí, Víctor, que interrumpo, la mayor parte de las organizaciones pues pueden marchar, pueden protestar, pueden llegar al Zócalo, llevar pancartas, cartulinas, pero sorpresivamente en los medios de comunicación no aparece al otro día no aparece en absoluto en los medios de comunicación, ni en radio, ni en prensa, ni en televisión, lo que fueron a manifestarse. Prácticamente van como una especie como de terapia, de catarsis, para el efecto de gritar consignas, pero al otro día su movimiento, salvo algunos noticieros o notas periodísticas lo retoman, pero de la noche a la mañana desaparece. Pero sí, permanentemente se da toda una campaña a través de los medios de comunicación para desprestigiar a los movimientos, ¿no? O sea, eso lo estamos viendo recientemente con los compañeros de Luz y Fuerza del Centro, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tal parece que todos los noticieros tienen la consigna de desprestigiarlos, y eso prácticamente los orilla muchas veces a que en una marcha, en un movimiento, pues gente incluso pueda infiltrarse, ¿no? Pueda caer o pueda provocar una agresión hacia las fuerzas públicas que permita la represión. Todo eso lo vivieron ustedes antes del 10 de junio, como me lo estás comentando. ¿Y qué hacer? ¿Qué se les recomienda a ustedes con la experiencia que tienen? ¿Cómo las organizaciones, que son algunas pequeñas, algunas medianas, otras grandes, cómo vencer ese cerco informativo que vamos a vivir durante mucho tiempo, mientras los medios de comunicación no tengan un medio de comunicación, un grupo de trabajadores, un sindicato, los campesinos o los indígenas? Pues es una realidad que estamos viendo todos los días. ¿Qué experiencia? ¿Cómo rompen ese cerco informativo? ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, me parece que se pueden hacer cosas como el TUTV de entrada, pues. Es decir, ir construyendo redes de información que van más allá de los medios. Un poco lo que está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas ahora, ¿no? Inclusive con toda la campaña que hay en contra, lograron convocar a cientos de miles de personas en una marcha en el DF, ¿no? Sí. Me parece que es importante primero no definir a los medios como una cuestión homogénea. También son una estructura laboral donde hay los jefes y los trabajadores. Claro. Y los trabajadores a veces pueden ser muy buenos aliados. Los mismos reporteros tienen sus propias formas, muchos de ellos por la misma precariedad de donde trabajan para varios medios. Es decir, lo importante es construir un discurso que sea claramente legítimo, ¿no? Que la gente diga, sí, se los quieren chingar. Claro. No se puede decir chingar, pero... Claro, claro. Totalmente. Es decir, que tener como claro lo que se quiere decir, porque luego es lo que pasa, ¿no? Está la marcha, pero no hay un mensaje, ¿no? No hay un mensaje muy claro de estamos luchando por esto y nuestra forma de luchar es salir y manifestarnos porque no nos quedó de otra, porque estas puertas se nos han cerrado, ¿no? Entonces ese mensaje de entrada puede inclusive en algún momento encontrar espacios en los medios, porque también los medios se pegan entre ellos, responden a grupos políticos distintos, pero también es muy importante eso, el acercarse a la sociedad por otros caminos, ¿no? Por otros medios, la mayoría de ellos con el internet, ¿no? Pero luego hay quienes con la antena, es decir, generar redes de comunicación con organizaciones otras, ¿no? Con otras redes de organizaciones,
por correo electrónico. Es decir, hay como muchas formas de que salga el mensaje, Claro. y a veces eso logra inclusive presionar la agenda mediática y romper ciertos cercos informativos, ¿no? Las organizaciones se topan con cuando empiezan a buscar la solidaridad con otras organizaciones, lo que decía Eduardo, empieza a aparecer en los medios de que están influenciadas las organizaciones